Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra comunidad educativa y a quienes hoy día nos están siguiendo a través de nuestras plataformas ITMA TV e ITMA Skills. Les damos la bienvenida a nuestra ya tercera jornada de nuestro ciclo de charlas transversales con la comunidad de docentes de ITMA, quienes en estos días y en esta semana nos han compartido sus conocimientos y saberes sobre las diferentes disciplinas que imparte nuestra casa de estudio. Este espacio de conversación, de transferencia de conocimiento que hemos tenido con cada una y cada uno de los docentes de ITMA, se enmarca en nuestro programa ITMA Skills en su versión 2022. Recordemos que esta estrategia institucional busca relevar el rol que hoy día tiene la educación técnica dentro de lo que es la educación superior en nuestro país. Y además buscamos fomentar a través de esta estrategia formativa la innovación y la transferencia tecnológica de conocimientos a lo largo de todos los territorios de nuestro país. Esta semana la hemos preparado con diversas actividades, como lo son las exposiciones de nuestros docentes, charlas con la industria, ¿cierto? Con representantes de la industria de la sustentabilidad en las diferentes disciplinas, casos de éxito de nuestras tituladas y nuestros titulados, la presentación de los proyectos prueba de los diferentes proyectos que han preparado nuestros estudiantes a lo largo de este segundo semestre, y vamos a culminar el día viernes ya con una ceremonia de cierre y de premiación de los proyectos prueba, y además contaremos con ferias presenciales en nuestro Centro Tecnológico para la Sustentabilidad, que está ubicado en Buin, de sustentabilidad y de emprendimiento. Así que están todas y todos invitados a ir presencialmente, conocer nuestros centros, y para quienes no puedan asistir, los invitamos a revisar la transmisión en vivo que vamos a realizar ese día viernes. El día de hoy nos acompaña la docente de nuestras carreras, técnico en medio ambiente y técnico en construcción sustentable, Pamela Santander. Ella es ingeniera civil en geografía de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en gestión de la sostenibilidad en la Universidad del Desarrollo. Tiene más de 15 años de experiencia en la gestión ambiental de proyectos de infraestructura de gran envergadura, y además es docente en diferentes instituciones de educación superior de nuestro país. Este año la profesora Pamela ya cumple 4 años haciendo docencia en nuestra casa de estudio. El día de hoy nos va a hablar de un interesante tema, un tema que está bien en boga, que son las herramientas para aplicar la economía circular, que además nosotros trabajamos al interior de diversas carreras. Profesora Pamela, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paula? Muy bien. Muchas gracias por la invitación para hacer esta charla. Sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos aquí todas muy expectantes de aprender y de todo lo que tenga que presentar esta jornada. Así que, profesora, la invito a que pueda proyectar para que podamos dar inicio a este tema. Y ahí le voy indicando que esté todo en orden. Perfecto. Ya. ¿Sí? ¿Partimos nomás? Sí, partamos, se ve súper bien. Ya, bueno, muchas gracias, decía yo, por la invitación, y he querido presentar este tema porque, como decía la presentadora, que yo hago clase en varias instituciones de la educación superior, pero particularmente en el ITMA hago construcción sustentable y a técnico medio ambiente, gestión de residuos, organismos públicos y lo ambiental, un tiempo hice legislación ambiental, y también análisis de ciclo de vida. Y he querido tomar el tema de herramientas para aplicar economía circular porque efectivamente la economía circular es algo que escuchamos mucho, ¿cierto? Pero de repente es importante tener un conocimiento un poquitito más acabado y un conocimiento un poquitito más técnico respecto de cuáles podrían ser herramientas que nos podrían ayudar a hacer economía circular. Aunque el concepto suena bastante intuitivo, y pensamos que economía circular lo asociamos inmediatamente, ¿cierto?, al reingreso o a esta visualización de la figura geométrica del círculo, ¿cierto?, a no ser un sistema económico lineal como estamos acostumbrados, sino que a ir en esta cosa más de círculo. Pero en esta oportunidad, para poder dar
cabida a ese sistema circular, yo les voy a presentar dos herramientas, que uno es el análisis de ciclo de vida y el otro es la huella de carbono, ya que son dos herramientas que nos permiten visualizar desde la perspectiva de impactos cómo podríamos nosotros mejorar el funcionamiento o la producción de un producto. Cabe señalar que estas herramientas pueden ser aplicadas a sistemas productivos, a servicios, a políticas, ya son bastante transversales si sabemos cómo llevarlas y orientarlas a hacer la bajada de cuando nosotros las aplicamos. Bueno, primero indicarles que esto de querer hacer un desarrollo sustentable, sostenido, es algo bastante antiguo, ya que si bien hoy día el concepto se está acuñando y está un poco más interiorizado para no solamente los que estamos en el área, ¿cierto?, medioambiental o de la sustentabilidad, sino que también para el retail lo está tomando, las empresas, la minería, etcétera. Muchas empresas están incorporando el concepto. Es algo que viene de mucho tiempo atrás, ¿ya? Y que si pudiésemos hacer una línea paralela de esta imagen que yo tengo, porque esta es una imagen de un estudio internacional, pero si pudiésemos hacer una línea paralela a nivel nacional, a nivel de Chile, también se fueron suscitando varios hechos que nos obligaron a tener un comportamiento mucho más sustentable. ¿Ya? Primero estaba el tema, empezó a aparecer la problemática de los residuos, luego empezó a aparecer la problemática de la contaminación, después cómo hacemos frente a la cantidad de residuos y empezamos a hablar de reciclaje, ¿ya? Y voy indicando cada uno de los escalones que están en esta figura. Luego, ¿cómo podíamos minimizar la cantidad de residuos? O sea, hoy día la lógica en el consumo o en la producción es que ojalá nosotros podamos minimizar al máximo la cantidad de fluentes o residuos que tenemos de un proceso productivo. ¿Ya? Luego vino, como teníamos temas de contaminación, la producción que hace muchos años atrás teníamos, 40, 50, 60 años atrás, era una producción contaminante, era una producción lineal, era una producción que generaba, como digo yo, efluentes y contaminante en términos de residuos. Entonces tuvimos que hacernos cargo de alguna manera de esa forma de producir y hoy día los sistemas económicos están súper claros de que ya no pueden seguir produciendo de la misma manera, que tienen que hacer una producción limpia y esa producción limpia involucra visualizar estrategias nuevas para no explotar más recursos naturales, pero a la vez no generar residuos y no generar efluentes, o sea, en definitiva, generar menos impactos en su productividad. Y así hacer una economía o un sistema económico mucho más amigable con el medio ambiente. Eso es, la uso bastante en mis clases porque da como una noción de cuáles fueron las primeras problemáticas que empezaron a aparecer en este camino hacia el desarrollo sustentable. Ya, habiendo dicho eso, voy a pasar ya a lo que significa la economía circular, ¿cierto? Decía yo que la producción que hasta hoy día nosotros tenemos está muy basada en procesos lineales, en un proceso donde explotamos, transformamos o elaboramos, usamos materias primas, ¿cierto? Que están asociadas con impactos ambientales, vendemos y luego tiramos, o sea, una estructura lineal. Sin embargo, la nueva como paradigma, la nueva forma en la cual los sistemas económicos, los sistemas productivos deberían actuar, está relacionada con esta visión circular que yo les decía, de visualizar como los distintos ciclos de vida que tiene un proyecto, que tiene un producto, y poder ir identificando en cada uno de estos procesos cómo yo podría incorporar materias primas reutilizables o cómo al final de mi proceso productivo las mermas o las salidas que tiene este proceso en términos de emisiones pueden ser minimizadas y en términos de residuos pueden ser o minimizadas o reutilizadas. Esa es la diferencia entre una economía y otra. Una es extracción, transformación, uso y disposición final, por decirlo así. Y la otra es tratar de no explotar tanto, diseñar de una manera distinta, producir distinta, consumir de manera más sustentable y el residuo final o lo que resulta, la resultante del consumo de nuestro producto, poder aplicarlo de alguna manera en un nuevo sistema productivo o en el mismo sistema productivo.
Para eso hay una herramienta súper útil que se llama el análisis de ciclo de vida. Que el análisis de ciclo de vida tiene la intención de poder hacer un análisis de proceso, ¿ya? En el cual podamos identificar cuando tengamos una producción de un producto y podamos visualizar cuáles son los impactos ambientales que genera cada una de las etapas de ese proceso que tiene el ciclo de vida de un proyecto. Ya por eso se llama análisis de ciclo de vida. Entonces, yo voy segregando cada una de mi etapa. Por ejemplo, si tenemos un proyecto constructivo, estamos en la fase obtención de materias primas, construcción de la vivienda, por ejemplo, operación de la vivienda, mantenimiento de la vivienda y abandono o desmantelamiento de algún tipo de infraestructura o de vivienda. Entonces, separo cada uno de esos elementos. ¿Qué es lo que hace este análisis de ciclo de vida? Me hace un análisis de proceso en el cual yo separo, como decía yo, cada una de estas partecitas y logro identificar cuáles son los recursos, los materiales y los recursos energéticos y los recursos de materias primas que yo entro a este sistema productivo y qué es lo que sale de ese proceso. ¿Qué sale en términos del producto que yo voy a diseñar en esa etapa, pero a la vez qué sale en términos de emisiones al aire, al agua, al suelo, sean estas emisiones atmosféricas, ¿cierto? O residuos en el caso de suelo, ¿ya? Entonces, como dice la definición, es una herramienta que permite evaluar los impactos ambientales de productos o servicios de una forma global, porque considera todas las etapas del ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas hasta su disposición final, todos los vectores involucrados, ¿ya? Ahí está la referencia, Benítez Escudero 2013. O sea, sería de la cuna a la tumba, que es un concepto también que tiene que ver con el análisis de proceso y cómo también tratamos nuestros residuos. El análisis de ciclo de vida, por tanto, consiste en un tipo de contabilidad ambiental en la que se cargan a los productos los efectos ambientales adversos debidamente cuantificados generados a lo largo de su ciclo de vida. ¿Ya? Entonces, para poder aplicar esta metodología de análisis de ciclo de vida, hay ciertas fases que tenemos que conocer. ¿Ya? Nosotros primero identificamos cuál es el producto o servicio al cual le vamos a aplicar el análisis de ciclo de vida. Separamos sus distintas partes y luego hacemos esta metodología y esta aplicación de las fases de la herramienta análisis de ciclo de vida. Primero, la adquisición de las materias primas. Esta etapa comprende desde las actividades necesarias para la adquisición de materias primas o de energía hasta la primera fase de manufactura. Esa va a ser esa etapa del proceso para esta primera fase de análisis de ciclo de vida. Luego la manufactura, procesado y formulación, que comprende etapas que tienen lugar desde la introducción de las materias primas en el proceso hasta que se obtiene el producto final. Luego la distribución y el transporte. El transporte comprende el movimiento de materiales o de energía entre las diferentes operaciones en cualquier etapa del ciclo de vida. O sea, el transporte es una actividad transversal que se repite en las distintas etapas. Por lo tanto, el transporte es súper importante levantarlo porque sabemos que el transporte, que cualquier manufactura, cualquier producción va a estar siempre asociada al transporte de alguna materia y el transporte sabemos que genera gases, emisiones atmosféricas, material particulado, consumo de combustible y una serie de efectos o impactos ambientales que podríamos mencionar. Luego que ya hemos identificado eso, identificamos la posibilidad de tener un uso, una reutilización o un mantenimiento para los procesos que identificamos en nuestro producto o servicio. Los límites de esta etapa comienzan con la distribución de los productos o materiales y termina cuando estos productos o materiales pasan a ser un residuo. Decimos en las clases que el residuo nace cuando termina el producto. Ya yo dejo de consumir mi producto y ahí genero un residuo. Cuando hacemos análisis de ciclo de vida, vemos como ese historial o esa como cronología que tiene el residuo para poder tratarlo, porque finalmente va a ser nuestra materia prima a la cual nosotros le vamos a poder circularizar o vamos a poder aplicar alguna herramienta de estas que vamos a ver hoy día. Entonces, entender que nace el residuo cuando muere el producto. De ahí podemos tomar la decisión si reutilizamos, si mantenemos o en el caso siguiente si reciclamos, que son las actividades necesarias para recoger el residuo y devolverlo a un proceso de fabricación. Y finalmente, tenemos que incorporar a este análisis de ciclo de vida todo lo que tiene que ver con gestionar residuos. Es muy probable que en un proceso productivo no todo lo podamos reutilizar, no todo lo podamos
reutilizar o reciclar o valorizar, como llama la ley de responsabilidad extendida del productor, las valorizaciones, es probable que no todos le podamos dar un valor porque, por ejemplo, nos vamos a encontrar con residuos peligrosos o con residuos que va a ser muy caro reutilizarlo o que no van a poder, por su complejidad, entrar a otro proceso productivo. Por lo tanto, es necesario que también tengamos gestión de esos residuos porque no van a poder ser reutilizados, pero sí tenemos que tener una gestión responsable de los residuos. O sea, no porque reutilicemos la mitad de los residuos resultantes, el otro resto que iría a disposición final lo vamos a tirar en cualquier lado. No, tenemos que hacer una gestión responsable también de esos residuos. ¿Ya? Eso serían las fases que tiene. Primero, bueno, para poder hacer el análisis de ciclo de vida, para aplicar la herramienta, lo primero, como cualquier herramienta o como cualquier análisis que uno hace, yo necesito establecer un objetivo y un alcance del estudio. Ya yo debo definir, yo quiero aplicar análisis de ciclo de vida a la fase constructiva de una infraestructura vial, por ejemplo, o quiero hacer análisis de ciclo de vida al servicio que entrega Correos de Chile, por ejemplo. ¿Ya? Haciendo la diferencia entre que puede ser un producto o un servicio. ¿Ya? Y tengo que definir cuál sería ese alcance. ¿Ya? Entonces, se define la temática del estudio y se incluyen los motivos que llevan a realizarlo. O sea, ¿qué quiero yo con el análisis de ciclo de vida? Deseo minimizar mis gases de efecto invernadero, deseo tener una mejor performance económica en mi productividad, deseo generar menos residuos. O sea, tengo que definir en este alcance del estudio cuál es mi objetivo de la razón de ser de que yo aplique esta metodología de ACB. ¿Ya? Y para ello vamos a establecer, como les decía yo, en este análisis, en esta como definición de proceso o diagramas de proceso, cuáles van a ser las unidades funcionales a las cuales yo voy a aplicarle la herramienta. ¿Ya? Luego viene el inventario. Cuando yo he identificado cuáles son mis fases, en mis fases he identificado el proceso y después del proceso cuáles son las entradas y salidas, ya yo tengo que empezar a ponerle datos. En general, el análisis de ciclo de vida, cuando yo lo enseño como bien a la antigua, o sea, así como haciendo la desagregación de impacto y cuáles podrían ser los efectos en el medio ambiente, para suelo, para aire, para agua, qué contaminaciones puede tener, para distintos ejemplos que tomamos, como la producción de madera, no sé, por la construcción de una vivienda, pero en realidad todo lo que tiene que ver con análisis de ciclo de vida hay un montón de software que te hacen el cálculo y que tú ingresas los datos, por ejemplo, y ya están identificados a qué corresponde tal cantidad de residuos, cuánto es su equivalencia, por ejemplo, en CO2 equivalente. Entonces, los software ya tú lo puedes empezar a trabajar, pero yo como enseño conceptualmente la herramienta, se lo explico como de manera mucho más como didáctica. Pero bueno, pasamos a la etapa del inventario y en esta parte nosotros ya cuando hemos identificado cuáles son las partes del proceso y de ese proceso hemos identificado las salidas, tal como yo les decía acá en esta figura, las salidas que tienen que ver con el producto, pero a la vez tienen que ver con las emisiones, yo tengo que cuantificar esas emisiones, llevarlas a número. ¿Y por qué es importante llevarla a número? Porque esa es la única manera que si yo establezco estrategias para minimizar o para mejorar mi funcionamiento, el número va a ser la única instancia en la cual yo voy a poder tener una base comparativa para decir, sí, mejoró mi funcionamiento, sí, los cambios o las actividades que incorporé en esta fase, si fueron productivas o no fueron productivas, tengo que hacer una mejora, tengo que cambiar mi estrategia, etcétera, etcétera. Entonces, en el inventario es la obtención de datos y el procedimiento de cálculos para identificar y cuantificar todos los efectos ambientales adversos asociados a las unidades funcionales que yo definí en la etapa anterior. Para ello necesito la salida-entrada de las materias primas o energía en el sistema causando el efecto ambiental negativo. Entonces, tenemos nuestro diagrama de procesos, tenemos nuestras entradas, tenemos nuestra salida y en la salida identificamos, como decía yo, cuáles son los impactos ambientales a las distintas componentes que voy a tener en el ambiente o en el sitio en el cual va a estar emplazado mi proyecto o mi servicio y logro identificar y cuantificar en términos de CO2 equivalente o en términos de toneladas de residuo, cuánto estoy generando por cada una de esas fases. ¿Ya? En el análisis de ciclo de vida,
Ya en el análisis del impacto, yo tengo como una jerarquía de acciones que hacer. Ya seleccionar la categoría de impactos y ponerle indicadores a esos impactos. Luego, hacer una clasificación, o sea, asignarle a los inventarios del análisis de ciclo de vida una clasificación. Por ejemplo, yo puedo decir, estos impactos son de alta significancia. Es como cuando uno hace matrices de impactos cuando evalúa ambientalmente, por ejemplo. Tienen alta significancia, estos impactos tienen baja significancia, y eso me va a dar pie a que yo pueda jerarquizar, por ejemplo, mis procesos. Oye, este proceso tiene 5 impactos de alta significancia. Y resulta que es un proceso crítico, desde lo ambientalmente hablando, porque a lo mejor desde lo productivo no es tan crítico, pero desde lo ambientalmente hablando es un proceso crítico. Entonces yo le pongo más ojo a ese proceso y digo, oye, cuidado, mira, si yo quiero hacer una producción sustentable, tengo que tener cuidado con este proceso porque clasifica y se caracteriza como un proceso que tiene una clasificación de impactos altos. Ya, entonces ahí me va dando también como un horizonte, una posibilidad de visualizar todo este como planito, este mapita de nuestros procesos, en cuáles son procesos críticos desde la perspectiva ambiental. ¿Ya? Y como les decía yo, a raíz de eso clasificamos y caracterizamos, o sea, decimos cuánto vale ese impacto y qué categorización tiene, si es alto, medio, bajo, ¿ya? Y le establecemos indicadores, ¿ya? Esos son los indicadores, categoría alta, media, baja, ¿ya? Para poder identificar bien este análisis de impacto, que como les digo, no es muy distinto a cuando hacemos evaluación ambiental y categorizamos impacto, más o menos tiene la misma lógica. Luego de eso, que ya hemos cierto, identificado nuestros procesos, hecho el objetivo, el alcance, luego hemos cuantificado y caracterizado nuestros impactos, tenemos que interpretar, que era lo que yo les decía, interpretar en qué fase de este análisis de ciclo de vida yo puedo tener resultados favorables, primero el proceso crítico, luego analizo ese proceso crítico. ¿Puedo cambiar los aspectos productivos de ese proceso? Sí, no. Si es sí, como un algoritmo, paso al siguiente paso. Si es no, quizás no lo puedo cambiar. A lo mejor, como decía yo, es un proceso crítico desde lo ambiental, pero desde lo productivo es un proceso que a lo mejor no tiene mucha injerencia y se podría eliminar, por ejemplo. O al revés, puede ser crítico en lo ambiental y también crítico en el término productivo y no se puede modificar porque es así, porque ese es el proceso, como por ejemplo, no sé, a lo mejor un proceso de lixiviación en la minería. Ese es el proceso de lixiviación que tiene que usar esa minera, o esa es la metodología de perforación que tiene que usar esa minera, por lo tanto, no puede cambiar su proceso. Ya, no importa, seguimos al otro. Y para eso, en la etapa anterior, categorizamos y caracterizamos, porque si no podemos con el más crítico, seguimos el siguiente. Y interpretamos como nuestra carta, nuestro mapita que tenemos ahí con nuestro proceso desagregado, desmenuzado, le digo yo a los chiquillos, desmenuzado, con las distintas valorizaciones de impacto y empezamos a meter mano en qué parte del proceso productivo o en qué parte de esta fase del ciclo del proyecto podemos hacer cambios y disminuir las cargas ambientales con miras a tener una producción mucho más sustentable. ¿Ya? Cuando se desea evaluar medioambientalmente un producto, es preciso determinar los impactos ambientales, como decía, y para ello no basta con estudiar solo el producto físico, sino que también hay una visión sistémica, ¿ya? Más allá de lo que yo decía, cuando elaboro este mapa de impactos, ya yo tengo que ver cómo se relaciona mi producto, mi servicio con el entorno, porque finalmente los impactos van a ir al medio ambiente, van a ir al ecosistema, van a ir al entorno en el cual se emplaza el proyecto. ¿Ya? Y aquí, de acuerdo a, esta es una norma ISO, y la ISO 14040, que es la norma del análisis de ciclo de vida, ¿ya? Donde a partir de las distintas fases de la etapa productiva de un producto, yo puedo tener como preliminarmente algunos impactos determinados, ya que yo puedo identificar o conocer de manera preliminar. Ya, por ejemplo, antes de, siempre tenemos el impacto del uso de los recursos, sobre todo si usamos mucha materia prima, y por eso lo linkeo ahora a lo que es la economía circular. Si tenemos este análisis de ciclo de vida y vemos que nuestro proceso tiene un alto uso de recursos,
yo podría decir, oye, mi proyecto necesita economía circular, o sea, me estoy agotando las maderas, me estoy agotando, o de una obra constructiva me está sobrando perfiles, me están sobrando aluminio, y resulta que voy a construir otra obra y voy a necesitar de nuevo como materia prima aluminio. Oye, pero voy a traer de esta obra el aluminio, lo voy a usar en esta otra. Economía circular. ¿Ya? Entonces, las etapas del ciclo de vida del proyecto, en la extracción de las materias primas, decíamos que hay un impacto al uso de recursos, sobre todo cuando son recursos renovables, no renovables, recursos agotables. La manufactura, impactos ambientales relacionados con el calentamiento global, la acidificación, la eutroficación, el daño a la capa de ozono, la creación de smog, el deterioro abiótico, ¿cierto? El deterioro también de los ecosistemas biológicos, todo esto que tiene que ver con un proceso productivo, ya sea manufactura, transporte, uso. Y finalmente, cuando yo les decía que muere el producto y nace el residuo, tengo el tema de la generación de residuos. Y nuevamente aquí podemos volver a visualizar nuestro proceso productivo como una economía circular. Oye, me sobró un residuo y es un residuo que puede ser utilizable, es un residuo orgánico, lo puedo compostar o lo puedo utilizar en, no sé, en otra obra. Tengo un residuo orgánico relacionado con un escarpe de una construcción. Oye, sí, lo voy a utilizar en un parque, por ejemplo. Y ahí en estos dos puntos yo puedo aplicar la herramienta no la herramienta, sino que la visión o el sistema económico de economía circular, en ambos estos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un esquemita donde aparece cómo podemos aplicar el análisis de ciclo de vida con los distintos impactos ambientales, ya sea durante yo genero el producto, antes de y cuando muere el producto, en la generación de residuos. Ya, esta es una actividad que teníamos ahí de cómo el análisis de ciclo de vida de producción de la madera, ¿cierto? Que es donde se corta, y con esto ahí yo les voy poniendo como, por ejemplo, si quieren hacer una actividad, ir identificando cada una de estas fases, el transporte, si ven el transporte está presente en cada una de ellas, y poder ver cuál de estas fases es inocua o cuál es la más crítica, y podemos ponerle valores, y eso es un poco lo que hacemos en las clases de análisis de ciclo de vida, y también vemos un poco de eso en gestión de residuos sólidos, en el ramo de gestión de residuos sólidos. Eso con análisis de ciclo de vida como herramienta para poder utilizarla en la economía circular. Otra herramienta que les tengo ahora es la herramienta de medición de huella, ¿ya? Y para ello, el Ministerio de Medio Ambiente cuenta con la unidad, ¿cierto?, de Huella Chile, ya la que se inició en el 2013, y cuyo objetivo es fomentar el cálculo, reporte y gestión de gases de efecto invernadero en organizaciones del sector público y privado. Ya no es algo obligatorio, no es el cálculo de la huella. Bueno, hoy día quizás con la ley de cambio climático a lo mejor el cálculo de la huella se va a volver una herramienta obligatoria, pero de momento no es algo obligatorio, es algo totalmente voluntario, pero sí genera ciertas calificaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con construcción, ya porque la generación de gases de efecto invernadero y la operación de, por ejemplo, una infraestructura, un edificio público, un mall, un supermercado, está muy relacionada con la generación de gases de efecto invernadero. Ya, entonces hay muchas como organizaciones que se han adscrito a Huella Chile para poder reducir sus emisiones y contribuir a finalmente compromisos que Chile tiene, que ha adquirido en las COP, ¿cierto? Y que de alguna manera tiene que contribuir. Entonces, si bien es voluntario, como país, igual tenemos compromisos internacionales que cumplir. Ya, cualquier organización puede participar en Huellas Chile, no hay que pagar membresía ni nada. Y Huellas Chile tiene 3 alcances, ¿ya? Tiene 3 alcances. ¿Qué significa? Esto es para la medición de la huella cuando es a nivel corporativo, ¿ya? Es importante destacar que cuando yo mido huella, hay que ver, igual que cuando yo le decía análisis de ciclo de vida, yo tengo que ver el alcance que quiero, porque finalmente mi alcance también va a estar relacionado con hasta qué punto yo puedo generar acciones. Por ejemplo, si me caso con un alcance muy amplio, como por ejemplo con mis proveedores internacionales, va a ser un poco difícil para mí gestionar
políticas o que mis proveedores internacionales calculen su huella porque tienen otra normativa, porque tienen otras políticas, porque tienen otra cultura, un millón de cosas. Entonces, cuando queremos hacer medición de huella a nivel organizacional, como es el que tiene Huella Chile, tenemos que ser cautelosos de tratar de adscribirnos a un alcance que podamos después controlar o podamos establecer medidas de control o las medidas de mitigación que requiere el implementar una disminución de huella de carbono. ¿Ya? Entonces aquí hay 3 alcances. El primero, las emisiones por combustibles fósiles y refrigerantes. El segundo alcance, emisiones por energía eléctrica. Y el tercer alcance son las emisiones indirectas por tercero, que esto era lo que yo le decía. Por ejemplo, si yo quiero medir mi huella a nivel corporativo y resulta que tengo que medir la huella de cada uno de mis trabajadores que se desplazan al trabajo. Entonces tengo que empezar a identificar, oye, tú te desplazaste en bicicleta, no, tú venías en metro, tú venías en auto, entonces se me dispersa mucho la medición. Entonces, una de las cositas que hay que tener presente antes de medir huella es hasta qué alcance quiero en términos de los alcances que tiene Huella Chile. Ya, bueno, y ahí en relación a los alcances hay distintos tipos de certificaciones, está de cuantificación, está el de reducción y está el de neutralización. Esos son como sellos que yo puedo obtener dependiendo de cuánto cuantifico y cuánto reporto. Pero para ir un poquitito en la historia de la cuantificación de la huella, ya esto partió en los últimos años como una descripción bastante general y que tenía que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero totales asociados a la vida humana, ¿ya? Sin embargo, se encuentran antecedentes como mucho más antiguos de la utilización de estas metodologías como desde los años 70, al igual que si pensamos en esta como economía circular está sustentada en muchas otras como corrientes económicas antiguas como la ecoingeniería o también el de la cuna a la tumba, que es otro lineamiento, de la cuna a la cuna, hay otro que es la biomimesis, o sea, igual toman como corrientes antiguas que igual pueden replicarse, o sea, lineamientos que salieron mucho antes que no son tan nuevos y que mantienen la misma características o la misma como espíritu, el mismo espíritu. Desde fines de los años 80 se encuentra en la literatura aplicaciones de huella de carbono, aunque bajo nombres diferentes. Desde entonces el debate sobre huella de carbono no solo alcanza su origen, sino también a un enfoque metodológico empleado en su análisis. En la academia el tema ha experimentado también un notable desarrollo. Bueno, para aplicar la metodología de huella de carbono hay 2 formas de poder presentarlo. Una que se llama top-down y la otra que se llama bottom-up. ¿Ya? Que una es como hacer un análisis de lo más general a lo más particular y la otra es de ir de lo más particular a lo más general. El primer enfoque, el bottom-up, ya orienta el análisis, se orienta o se basa en el análisis de ciclo de vida, que es el que yo recién les presenté, más o menos como es de lo más específico a lo más general, ¿cierto? Que yo vaya desde las acciones más concretas que hago hasta políticas globales, ¿cierto? Decisiones mucho más amplias. Me sirve el análisis de ciclo de vida para poder yo hacer ese análisis de huella. ¿Y por qué? Porque análisis de ciclo de vida también me cuantifica emisiones. En definitiva, la huella de carbono tiene que ver con cuantificar mis emisiones, con medir, con darle un valor a las emisiones que yo estoy generando en mis productos o mis servicios. ¿Ya? Entonces, tenemos esta metodología, ¿cierto? Bottom-up, que se orienta al análisis de ciclo de vida de los productos en base al análisis de procesos, intentando comprender los impactos ambientales de los productos individuales a lo largo de su proceso de transformación, es decir, desde la materia prima hasta la disposición final. ¿Ya? Bueno, ya habíamos dicho que la huella de carbono es la forma en la cual se representa la
cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera y que se tienen que cuantificar, y estos se cuantifican o se miden a través de una unidad que es el CO2 equivalente, o sea, se transforma. Todos los consumos de agua, por ejemplo, lo puedo transformar en CO2 equivalente, los consumos de combustible, lo que gasto en luz. Cuando yo quiero medir, por ejemplo, lo que les decía al principio, la huella a nivel corporativo, entonces yo puedo llevarlo a esos valores. Y finalmente, esta herramienta o este requisito sale del protocolo de Kioto del 97, ya donde ahí empiezan en las primeras como términos como de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero. Creo que se me coló un poco. Esta iba antes de la otra. Esta, ya. Bueno, había hablado de la metodología bottom-up y luego de la metodología top-down. Ya que se me mezclaron las diapositivas, les pido disculpas. De arriba a abajo, ¿cierto? Y se parte de una visión más amplia del mercado, o sea, políticas económicas, políticas macroeconómicas, análisis del sector, y voy a lo más específico, ¿ya? Hasta la cadena de suministro o cómo yo voy a generar mi producto. Esto es la metodología distinta. Ahora, para hacer el mejor cálculo de huella de carbono que yo pueda hacer, la literatura, ¿cierto?, recomienda hacer un híbrido ACB, que parece como un auto, pero significa que yo puedo mezclar ambas visiones, o sea, la top-down con la bottom-up, ¿ya? O sea, hacer como ambos análisis en paralelo y hacer como un mix de ellos, ¿ya? Porque en definitiva igual me sirve tener esas dos visiones para llegar a la mejor análisis de la generación de emisiones que tenga o mi institución o mi producto, mi organismo, mi planta, etcétera, etcétera, sea el lugar donde sea que yo quiera medir mi huella de carbono. Les había hablado de los enfoques para cuantificar huella, que era lo que vimos al principio de Huella Chile, que estaba este enfoque corporativo, donde hay distintos alcances, las emisiones directas, las emisiones indirectas y las otras emisiones que tienen que ver con terceros, ¿cierto? Que es el alcance 3, el más difícil. Pero hay otras formas de medir la huella, ¿ya? Hay otras como instancias que yo puedo medir la huella. Por ejemplo, con el enfoque de ciclo de vida, yo puedo medir la huella, que ya lo pasamos inicialmente, a través de los bienes y servicios que yo genero, haciendo el análisis como lo mostré, del análisis de todas las distintas fases que tiene un producto, y a partir de eso, la diferencia de análisis de ciclo de vida es que análisis de ciclo de vida incorpora residuos también. En cambio, si yo lo quiero utilizar solo para huella, yo puedo cuantificar solamente las emisiones de gases de efecto invernadero que salen a raíz de la utilización de esa herramienta. Ya, otro enfoque, este era un enfoque de ciclo de vida. Hay un enfoque personal, ¿cierto?, que es evaluar nuestras propias emisiones. Ahí yo les pongo una paginita donde yo puedo incorporar, me puedo meter y puedo decir si uso bicicleta, si me ducho 5 minutos, si tiro la cadena tantas veces, no sé, riego el pasto, y a partir de eso salen distintas emisiones y te aparece tu huella, si mejora tu huella, qué sé yo, y te aparece que es bien entretenido meterse, me imagino que varios de ustedes, alumnos y presentes, se tienen que haber metido y deben conocer. Otro enfoque como interesante también, el de los eventos. Habrán escuchado de muchos eventos que hablan de la cero emisión, ¿cierto? Y que en realidad es como una opinión súper personal. Llegar a cero emisión es algo bien, bien difícil porque siempre se va a generar emisión. La diferencia de que estos enfoques de eventos de cero emisión a veces compensan emisión. O sea, de la totalidad de las emisiones que tú tienes, por ejemplo, tienes 100 y efectivamente lograste reducir 50 con acciones y todavía tienes 50 por reducir, lo que tú puedes hacer es comprar bonos o comprarle a otra empresa que tenga emisiones positivas, por así decirlo, y la metes a tu ecuación y te sale cero emisión. La verdad es que eso un poco se hace como en los enfoques de algunos eventos. Cuando dice que son cero emisión, pues hay otros que dicen que son eventos sustentables o son un poco más cautelosos en el nombre. Pero efectivamente llegar a cero emisiones o carbono neutralidad es un poco difícil. Pero hay muchos eventos que hemos escuchado últimamente que se han hecho, los recitales particularmente, que incorporan algunas estrategias para tratar de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Y otro enfoque interesante que a mí me gusta bastante tiene que ver con el enfoque territorial. Y este es súper importante porque, por ejemplo, se hizo una experiencia en Isla de Pascua o en la archipiélago de Juan Fernández, ya de medición de huella, que ya esto es un enfoque que me va a permitir llegar a otro nivel. Quizás yo igual voy a poder mitigar, voy a poder conocer mi huella y poder establecer acciones para reducir esta, o sea, mitigar, pero a la vez también me permite hacer una planificación territorial distinta, o sea, ver mi territorio de manera diferente y decir, oye, yo quisiera que mi territorio fuera, no sé, cero residuo, por ejemplo, o pueda tener una valorización mucho mayor, o pueda tener emisiones, que el transporte sea de baja emisión o cero emisión. Entonces me ayuda cuando hago un enfoque territorial, cuando agarro un territorio y mido una huella a nivel territorial, eso me permite no solamente mitigar, como decía yo, sino que tener como estrategias de la planificación que voy a tener en mi territorio, o sea, para tener un territorio mucho más sustentable. Y en el caso de las islas, que fue donde se midió, eso es muy atingente porque tienen una capacidad de sustentación de residuos y de emisiones que está súper acotada. Bueno, otro enfoque específico de la industria, ¿cierto? Evalúa emisiones de gases de efecto invernadero de un sector productivo específico, determinando su impacto y contribución a un fenómeno del cambio climático. Finalmente, ¿cómo gestiono yo la huella? Al igual que análisis de ciclo de vida y como decía yo, cualquier herramienta estratégica, tengo que analizar mi estado inicial, establecer objetivos, o sea, para qué quiero, identificar el enfoque, lo que decía al principio, oye, yo voy a poder con mi enfoque 3, voy a poder tener control de que las personas que trabajan en mi organización se vengan a pata o andan en bicicleta o dejen sus autos o se cambien por un híbrido o una electromovilidad. Quizás no, ya, defino mi alcance de manera mucho más consciente y racional. Tengo que cuantificar la huella, hacer el inventario de gases de efecto invernadero, tengo que generar un análisis de riesgos y oportunidades, o sea, ¿cuáles van a ser los riesgos que voy a tener para poder aplicar esta herramienta o mitigar mis gases de efecto invernadero? Voy a tener que invertir mucha plata, va a cambiar la estructura de mi organización, voy a tener que capacitar, o sea, hacer un análisis de riesgo y oportunidades. ¿Qué gano? ¿Qué voy a ganar con esto? Porque finalmente, si pensamos, igual las empresas tienen una razón de ser bastante más económica, o sea, esa es como que los mueve un poco. Genial que dijéramos que los mueve el medio ambiente o la sociedad nomás, pero tienen una razón de ser económica, entonces tienen que hacer un análisis de riesgo y oportunidad. Establecer luego que tenemos el inventario y la identificación de la huella, nuestro plan de mitigación, identificando medidas y estrategias para reducir estas emisiones. Y lo más importante es generar la bajada. O sea, cómo todos los operativos, porque esto lo hace un grupo nomás, incluso a veces lo hacen consultores externos, pero cómo la gente operativa va a poder ser parte de este proceso en el cual van a reducir sus emisiones y van a contribuir a ser parte de este sistema de mitigación y poder comprometerse con las acciones específicas que le corresponde a cada uno. Y eso porque creo que es la última diapositiva, como un poco reflexión de la presentación, y que es una reflexión que se la digo a los alumnos también constantemente, cuando vemos residuos particularmente, para poder tener un buen funcionamiento del medio ambiente, nosotros como consumidores de productos, ya que vimos todo orientado un poco a productos y al quehacer de las empresas, qué sé yo, no solo tenemos derechos, sino que también hay obligaciones y podemos ser como buenos agentes de cambio o tenemos como un rol importante en estos engranajes, ¿cierto?, de nuevas herramientas para poder hacer que la cosa funcione. Entonces también comprometernos con lo que a nosotros nos cabe también de tener como un comportamiento más sustentable o amigable con el medio ambiente. Eso sería la presentación. Súper. Súper, súper buena. Agradecer la exposición, muy, muy interesante, muy completo y además de mucha utilidad para lograr hacer este cambio sustancial de modelo. Además, es muy oportuno y para que podamos también contar en qué nos encontramos hoy día a nivel de compromisos como institución. Nosotros hoy día asumimos el compromiso de
dar respuesta al acuerdo de producción limpia para las instituciones de educación superior, que es el APL 2, que ya estamos trabajando con el equipo de sustentabilidad. Y además nosotros acabamos de entregar el RECIES, que es un reporte de sustentabilidad que trabajamos junto a otras instituciones de educación superior en la red de campus sustentables. Ahí estamos universidades, IP, CFT, ¿cierto? Todos por un mismo propósito. Y además, también muy importante, nosotros firmamos el Race to Zero para poder lograr la carbono neutralidad para el año 2030. Entonces, aquí esto está todo articulado y efectivamente de mucha utilidad cada paso y toda la información que nos presentó la profesora. Bueno, en la presentación vimos las etapas para alcanzar el desarrollo sostenible, la diferencia entre lo que es la economía lineal y la economía circular. Vimos también las metodologías de análisis del ciclo de vida, el impacto ambiental de los procesos productivos, la medición de la huella de carbono, entre varios otros. Ahí, con más detalle, la profesora nos presentó la medición de la huella en general. Y conversamos sobre la metodología del análisis de ciclo de vida. Y aquí una pregunta que surge es relacionada a cómo esto se vincula con la ley REP. Si nos podría contar más sobre esta ley de responsabilidad extendida al productor. Sí, ningún problema. Mira, lo que pasa es que justamente en la razón de ser de la ley REP, o uno de los motivos por el cual nace la ley REP, tiene que ver con dos cosas que yo hablé. Una, la carencia de materias primas, y la otra es la necesidad de disminuir los sitios de disposición final. Entonces, ¿cómo se vincula el análisis de ciclo de vida? Justamente es una herramienta para que tú puedas hacer que estas como problemáticas que visualiza la ley REP y que se presentan, ¿cierto? La puedas usar como, por ejemplo, para hacer un análisis de, más que reutilizar, por ejemplo, la ley REP habla de una jerarquía de residuos y dentro de esa dice, la primera parte dice, el mejor residuo es el que no se genera. ¿Ya? Entonces, en ese entendido, tú puedes aplicar el análisis de ciclo de vida para dar respuesta a la ley REP, indicando procesos en los cuales tú puedes minimizar o reducir la cantidad de residuos. Entonces, finalmente, el análisis de ciclo de vida es una herramienta súper transversal que tú puedes usar o para reutilizar, valorizar, que habla la ley REP, o para minimizar tu gestión de residuos, o sea, tu cantidad de residuos generada. Perfecto, perfecto, queda clarísimo. Tengo varias preguntas, espero que nos alcance el tiempo, porque la verdad es que este tema es muy interesante y genera ahí varios cuestionamientos que sería interesante que pudiésemos tocar. Se habló respecto a los compromisos ambientales que hoy día tiene Chile, el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, la ley de cambio climático, las problemáticas que hoy día enfrentamos de mega sequía, de certificación y entre varios otros, pensando en la vulnerabilidad que se encuentra en nuestro país. Y frente a este contexto, quisiera preguntar cuáles son los desafíos que tiene Chile para que logremos implementar este modelo de economía circular y también saber si esta transición viene aparejada de un aumento de empleos. Ya, mira, primero para transitar, creo que uno de los primeros como grandes motivadores es la ley REP, ¿ya? Más que compromiso, al ser una normativa, al tener una obligatoriedad a los productores para tener que hacerse cargo de ese residuo, y lo linkeo con tu pregunta de la empleabilidad, se supone que también dentro del análisis económico previo a la ley REP, uno de los objetivos también era generar nuevos mercados. Era como que se hubiese nuevos mercados. Entonces, en ese sentido, para transitar y la empleabilidad, la utilización como de esta economía circular va a ayudar a que, por ejemplo, se generen nuevas innovaciones o nuevos emprendimientos con reutilización de neumáticos, con la reutilización de los productos eléctricos y electrónicos, que es algo que igual se hace pero muy poquito, bueno, todo lo que tiene que ver con envase y embalaje. Ahora, respecto a los compromisos que tiene Chile, Chile cuenta con una estrategia que se llama Chile Circular al 2040 del Ministerio de Medio Ambiente.
Y particularmente yo la conozco porque sé que existe, pero en detalle como que no. Sé que tiene algunos compromisos, sobre todo para la administración pública. Hay otra estrategia relacionada con la reutilización de los residuos orgánicos. Pero la que yo he trabajado más tiene que ver con la hoja de ruta de economía circular de los residuos de la construcción, ya que hay una estrategia que se ha trabajado en varios ministerios, la cual apunta a que los residuos de la construcción puedan ser reutilizados y se le aplique economía circular, porque son residuos que son inertes, no tienen no, son inocuos. Entonces, dado esas potencialidades que tienen muchas posibilidades de ser utilizados o ser reutilizados en un nuevo proceso productivo. Así que de los compromisos, creo que está Chile Circular 2040, hoja de ruta de economía circular de los residuos de la construcción y, bueno, el cumplimiento de la ley REP que lo relaciono con la segunda pregunta, que está asociado a la empleabilidad. Claro. De hecho, la ley REP reconoce a los recicladores de base. Y ahí, en ese sentido, respecto a los nuevos empleos y al fomento de la innovación, ahí, vinculándolo a nuestras carreras, ¿qué rol cumple o qué rol tiene el técnico, ya sea en medio ambiente, en construcción sustentable, que son las carreras donde usted desarrolla las clases? ¿Qué rol cumple en esta transición? ¿Cómo puede aportar desde su formación? Sí, mira, por lo menos cuando trabajamos en las mallas y viendo un poco los ramos y viendo cuáles podían ser los aprendizajes esperados, siempre por lo menos yo en mis clases trato de hacer las clases bastante operativas, ¿ya? Bastante operativa porque entiendo que el técnico es una persona que va a estar quizás más en terreno, quizás le va a tocar hacer más cosas. A lo mejor yo le digo a los chiquillos, no se asustan porque ustedes no van a ir a hacer lineamiento arqueológico o no sé, pues quizás no van a ser los que elaboren un plan de residuos peligrosos y lo presenten ante la autoridad sanitaria porque legislativamente tampoco hay un profesional definido. Pero sí les va a tocar a lo mejor capacitar, a lo mejor les va a tocar ayudar a este profesional, al ingeniero, qué sé yo. Entonces, creo que desde el operativo lo que los chiquillos o los estudiantes pueden tener o sacar esto es poder entender la aplicabilidad de cada una de las herramientas que le enseñamos, y segundo, que lo he visto en varios chiquillos que han salido, es las posibilidades de que a ellos se les van ocurriendo emprendimientos en la medida que van avanzando en su carrera. Entonces, por ejemplo, dentro del ramo de gestión de residuos, lo hago presentar un proyecto de economía circular al final del semestre. Entonces ahí empiezan a buscar y empiezan a conocer otros proyectos de afuera, qué sé yo, y empiezan como oye, me gusta esto, no sé qué, y empiezan a innovar. Entonces creo que también desde la innovación pueden aportar. Sin duda, y justamente hicimos una innovación curricular para incorporar estas competencias en el perfil del egreso de cada uno de nuestros técnicos. Ya hemos llegado al cierre ya de esta charla. Agradecer nuevamente a la profesora Pamela. Me gustaría saber, profesora, si hay algo más que quisiera comentar, ¿no es cierto?, o para dar ya cierre a todo lo que ha sido esta charla. No, bueno, agradecerle la posibilidad, es algo de lo que paso, pero la estructuré como distinto, agregué otras diapositivas. Y yo creo que, bueno, la reflexión que les decía, las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros como consumidores, sobre todo en lo que es la ley REP, que es importante cómo participamos en ese engranaje. Y lo otro, yo creo que también a nivel de brecha como de apoyo del Estado, de subsidio, de la presencia del Estado en estos cambios. Porque una cosa es generar estrategia, comprometerse en las COP, generar leyes, pero la otra es también el apoyo al emprendimiento, el apoyo a la innovación, el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces también esa reflexión yo la veo siempre y la visualizo, que cuando se levantan brechas, siempre sale como el compromiso del Estado, pero no en la generación de política, sino que el compromiso como en hacer carne esto. Entonces, eso es como la otra reflexión que creo que queda y me queda a mí también. Muchas gracias de todas maneras. Además, como todo cambio, y un cambio importante,
viene aparejado un cambio cultural. Así que también ahí nosotros tenemos que hacer un aporte importante, tomar conciencia del nivel de consumo que hoy día tenemos como sociedad. Así que ahí la profesora también nos dejó un link que tal vez podríamos después compartir en la descripción de la charla para que cada una y cada uno pueda medir su Cuida su propia huella. huella. Así es. Sí, estaría bien. Así que muchas gracias, profesora. Yo No, las dejo y gracias a los usted. dejo invitados a que puedan seguir revisando las charlas que están preparadas para cada una de nuestras carreras. Así que les deseo una excelente tarde, fin de jornada y muchas gracias, profesora, que también esté muy, muy bien. Ya, muchas gracias, que Muchas estén bien. gracias. Chao. Chao.